Pasan 10 minutos de las 9 de la mañana, momento de entrar de lleno al análisis de lo que está pasando en los mercados, más allá del tiempo real. Manuel Pinto, analista de XTB, muy buenos días. Buenos días, Eva, y un placer como siempre estar con vosotros. Nosotros de recibirle y lo primero, fotografía. ¿Cómo estás viendo a estas alturas el mercado que estamos a punto de cerrar el primer semestre? Seguimos viendo dos velocidades, ¿no? Una velocidad a crucero, que es Estados Unidos, el S&P 500 superando máximos históricos, ya van más de 30 veces los que ha superado los máximos históricos este año, y sobre todo pues ese impulso, ¿no?, que estamos viendo de la tecnología, de la inteligencia artificial, liderado por una serie de compañías. Se está viendo ahora mismo que los datos de amplitud del mercado, ¿no? Es la vez en la historia en la que hay subidas del mercado en el que menos compañías están subiendo, ¿no? En el que menos compañías están por encima de su media de los últimos 50 sesiones. Hay que tener en cuenta que el top 10, las empresas más valiosas, del top 10 de empresas más valiosas del S&P 500, acumulan en los últimos 3 meses subidas del 17%, mientras que el resto de compañías del S&P 500 caídas del 1,3%. Es decir, que estamos viendo una concentración histórica en el S&P 500, que es lo que está derivando precisamente en esas subidas exponenciales históricas que estamos apreciando en estos momentos. Por otro lado, pues vemos el resto del mundo, ¿no? Hoy, por ejemplo, veíamos a China caer desde sus máximos caer un 10%, ¿no? Ya una corrección técnica. Vemos también, por ejemplo, a Europa, la de dificultades políticas, geopolíticas, económicas, los últimos datos de PMI, y hemos visto caídas, por ejemplo, el IBEX 35 soportar a duras penas los 11.000 puntos, ¿no? Así que, bueno, pues seguimos viendo riesgos, esa concentración, las altas valoraciones en Estados Unidos, la tecnología en general, pero aún así seguimos confiando en Estados Unidos. Has puesto muchos temas sobre la mesa, vamos a ver si podemos alcanzar alguno de ellos para cubrirlos, pero pasando por los sectores, hablabas de tecnología, pero antes quiero colar, ¿no?, que llegamos en la resaca de esos test de estrés. Dice la Reserva Federal que los 31 que ha analizado están dispuestos a superar y preparados un escenario de recesión agresiva, con ese desempleo en el 10%, llevando al máximo, y decía que podría seguir dando créditos y con esos requisitos de capital. ¿Cuál es esa lectura en medio de lo que han sido también las dudas, ¿no?, de lo que podría ser? Bueno, hemos visto los datos de los test de estrés, que también es verdad que los ratios de capital de las grandes compañías bancarias en Estados Unidos han quedado por debajo de los últimos 12 meses, ¿no?, de los últimos test de estrés. Y estamos viendo también algunas estadísticas que muestran las pérdidas que tienen actualmente las entidades bancarias en los activos que están ahora mismo cotizando, ¿no?, las pérdidas no realizadas, ¿no? Por ejemplo, los MBS respaldados por hipotecas o incluso los propios Treasury, ¿no?, es decir, inversiones que tienen este tipo de entidades en algunos activos, por ejemplo, en este caso de renta fija, que debido a la subida de los tipos de interés de los últimos meses y los últimos 2 años, pues están generando pérdidas importantísimas. Eso derivó en su momento, el año pasado, en la mayor crisis financiera desde el año 2008, ¿no?, cuando Silvergate, SLV, por ejemplo, tuvieron que ser rescatados por otras entidades porque tenían pérdidas muy importantes, además de su dependencia al inmobiliario comercial, ¿no? Así que, a pesar de esos test de estrés, seguimos diferenciando un poquito lo que son las grandes entidades, los grandes bancos y los bancos más pequeñitos, ¿no?, que ahí sí que podemos encontrar algo más de riesgos. Aún así, pues un escenario en el que haya tipos de interés altos más tiempo sigue siendo propicio para las entidades bancarias, y es un poco el escenario que tenemos, ¿no? Veníamos hablando desde el principio de año de no haber subidas de tipos, recorte de tipos en Estados Unidos. Ahora podríamos empezar a pensar que puede haber un recorte de tipos derivado precisamente de esa desaceleración de la inflación, aunque cuidado, que hemos visto ahora en Australia, por ejemplo, que ya el mercado da una probabilidad del 40% de que haya una subida de tipos de interés en el mes de agosto, ¿no? Ya nos lo vienen anticipando los bancos centrales, va a ser un camino de desaceleración, pero con algunas piedras y algunos baches, ¿no? Y eso es un poco lo que creemos que puede ocurrir, tanto en desaceleración como en actividad económica. Aún así, escenario de tipos altos y, por tanto, los bancos que les puede generar importantes oportunidades. Buscando oportunidades y análisis, estábamos hablando en ese dibujo que ponías del mercado en estos momentos, lo que es el influjo de esa tecnología, hablando de la amplitud del mercado, de las que han subido frente al resto, ¿no? Evidentemente, en los primeros puestos de los que han subido, la corriente de la tecnología, la IA, está por encima de todo, pero ayer Micron Technology, que ha batido resultados, decepcionaba con las guías, porque claro, ahora la mirada está puesta en hasta cuánto pueden sorprender. Nvidia decía ya a sus accionistas, lo tenemos todo preparado, ya no somos juegos, somos centros de datos, vamos a buscar alianzas con todas las plataformas, no sé, en este momento cómo se analiza, ¿no?, tanto ese potencial como todo lo que lleva jugado.
Mira, nosotros ahí, yo creo que es una de las grandes preguntas que nos hacen también muchas veces nuestros clientes, ¿no? Que es qué empresa elegir, ¿no? Ese stock picking. Al final nosotros muchas veces creemos que lo más acertado es diversificar el riesgo. Y diversificar el riesgo significa que puedes creer que un sector, por ejemplo, tiene un futuro increíble, como es, por ejemplo, la inteligencia artificial o los semiconductores, ¿no? Son sectores que nosotros creemos que es que están en sus primeras fases. Yo la inteligencia artificial, y lo hemos hablado alguna vez, lo hemos comentado aquí, es que está en pañales, o sea, hasta que se generalice. Estamos viendo además que al mercado le gusta. Apple hace un par de semanas realmente pues, que no ha tenido esa posibilidad de desarrollar por sí mismo y ha comprado o ha llegado a acuerdos con ChatGPT y el mercado tuvo una subida del 7% en la sesión en la que comunicó todas estas decisiones, ¿no? Pues mejora de los textos, mejora de la interfaz, etcétera, etcétera, y estamos viendo que realmente pues, cada noticia de este ámbito se apremia en el mercado. Es por eso que creemos que los sectores van a seguir subiendo, o sea, la tecnología va a seguir subiendo, la inteligencia artificial, en los semiconductores. No me imagino un mundo sin móviles, sin desarrollo tecnológico, sin electrodomésticos, sin aparatos médicos que vayan evolucionando, sin automóviles, y todo esto es gracias a semiconductores y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, semiconductores y luego esa rama de la inteligencia artificial que es la que yo creo que va a impulsar ahora todo lo que es semiconductores. Entonces, creemos que la mejor manera es diversificar riesgos a través de ETFs, por ejemplo, ETFs que nos permiten replicar el precio del sector. Podemos invertir en Nvidia, que es un 12-13% ahora mismo de este sector, en ETFs o dividirlo en otras compañías, ¿no? Entonces, creemos que es un éxito el sector. Ahora, la compañía que mejor lo va a hacer, pues evidentemente todas las papeletas las tiene Nvidia, pero también es verdad que Cisco en el año 2000 tenía todas las papeletas de ser el rey de Internet y acabó corrigiendo de manera drástica debido a esa recesión y la burbuja.com, ¿no? Entonces, creemos que es mejor diversificar y hacerlo a través de ETFs que nos permitan replicar el precio del sector. Antes de terminar, que le voy a preguntar por las oportunidades que podéis ver desde XTB, además apuntando esos ETFs. Desafíos, decíamos, estamos mirando el comportamiento de las empresas, lo que demanda la economía, los datos, la macro, pero entre las incertidumbres que mueven el mercado, aparte de lo que son sus fundamentales, que son las empresas, está esa geopolítica, por ejemplo, año electoral, con incluso alguno que se ha sumado este fin de semana. Francia, por supuesto, y debate mirando a lo que va a ser el primer cara a cara de Biden-Trump de cara al 5 de noviembre, cómo se enfrenta a la hora de evaluar, diseñar la estrategia, medir riesgos, ese desafío electoral desde XTB. Bueno, realmente lo que creemos nosotros, una palabra que creo que puede definir los próximos meses en los mercados es volatilidad. De hecho, está comprobado que en los años presidenciales, en los años en los que hay elecciones en Estados Unidos, la volatilidad sube de manera importante, sobre todo en los meses de verano hasta el mes de las propias elecciones y luego ya empieza a bajar, ¿no? Así que, por tanto, pues es una característica que creo que vamos a ver y que hemos visto ahora, por ejemplo, en S&P500, que es el momento de la historia en el que menos subidas y bajadas ha habido bajadas del 2%, ¿no? Pues superiores al 2%. Entonces, bueno, a posicionarnos, por ejemplo, sectores como la defensa. Hemos visto que, sobre todo, pues desde el año 2014, hay muchos países de la OTAN, los países de la OTAN acordaron gastar el 2% del Producto Interior Bruto en defensa. Muchos todavía quedan por debajo de esos niveles, sobre todo España, que en la última lista de la OTAN sale en el último lugar con un 1,28%, pero hay otros muchos que van a seguir invirtiendo en defensa. El gasto en defensa ha incrementado un 17% respecto al año pasado, va a seguir incrementándose y mucho tiene que ver también en esas elecciones estadounidenses. Ya lo avisó Donald Trump, que es una de las partidas clave de las que ha hablado, que es que la OTAN tiene que gastar mínimo ese 2% en defensa, incluso superar ese 2%, ¿no? Entonces, esa tensión geopolítica, ¿no?, que me preguntabas, pues lo estamos viendo en Estados Unidos. Veremos hoy, como decías, ese debate que seguiremos con vosotros y también pues lo vemos con Francia o con Reino Unido, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, pues caídas importantes en las bolsas, en este caso en Francia, tras el adelanto electoral, subida en la rentabilidad de los bonos. Pues yo creo que, por ejemplo, dentro de Europa, en vez de comprar bonos franceses, podemos comprar incluso bonos italianos, ¿no? Tiene más deuda sobre Producto Interior Bruto, pero tiene otros datos mucho mejores en cuanto a desempleo, en cuanto a crecimiento, en cuanto a superávit comercial, en cuanto a déficit fiscal, que es una de las principales críticas en Francia, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos viendo, como digo, oportunidades. S&P500, tecnología, liderado por semiconductores e inteligencia artificial, defensa, medicina, sector salud. Ahora en España hemos visto pues cómo van a aparecer estos fármacos contra diabetes y obesidad, ¿no?, que ya llevan tiempo en otros países. Bueno, pues seguimos en curva, a la parte corta de la curva, en deuda soberana principalmente, tanto en Estados Unidos como en Europa, a pesar de esos repuntes en Francia. O sea que sigue habiendo oportunidades interesantes, a pesar de que vemos a los índices, sobre todo en Estados Unidos, cotizar cerca o en sus máximos históricos. Antes de terminar, Manuel, has dibujado algunas, ¿no?, en esta fotografía algunas oportunidades, pero
digamos ahora mismo en esta fotografía de mercado, a punto de entrar ya en la segunda mitad del año, ¿dónde veis las oportunidades? Bueno, pues al final, sobre todo Estados Unidos es el país de referencia, es el índice o selectivo que mejor comportamiento ha tenido en la historia. Al final siempre pensamos que está caro, muchas veces, y nos preguntamos si no llegamos tarde a la evolución del SP500, y lo que seguimos viendo es una evolución este año, en este caso, del 14 y pico por ciento, ¿no? Como decía antes, pues sobre todo soportado por empresas como Nvidia, que ha subido un 140%, que es el 5% de ese 15% es Nvidia, pero realmente pues seguimos viendo y seguimos apreciando el nivel actual del SP500, creemos que todavía va a ir a más. Y bueno, pues como decía antes, sector, por ejemplo, en Europa, el sector bancario en un escenario de tipos más altos, las proyecciones del Banco Central Europeo de hace un par de semanas reflejaron expectativas de crecimiento por encima de lo esperado y también de inflación, y por tanto vemos que a lo mejor hay otro recorte de tipos o no en Europa, y por tanto que creemos que en el caso de las entidades bancarias van a seguir siendo favorable, y como decía, pues defensa, medicina, sector salud, inteligencia artificial, pues son sectores que a nivel táctico también nos gustan de cara a los próximos meses y de cara a final de año. Manuel Pinto, de que este ha sido un placer como siempre. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, Eva, y un placer.